Damos la bienvenida al analista político Juan Cubi. Licenciado Cubi, tras las elecciones, los comentarios, los análisis, los festejos, surgen las preguntas sobre cómo gobernar. Y lo primero que viene a la mente es cómo devolver la paz al país. Además de esto, el empleo, el progreso y la tranquilidad. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Voy a repetir lo mismo que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo. El presidente Noboa tiene que entender que él es, digamos, el jefe de un Estado en un gobierno de transición que tiene prácticamente un año antes de que empiece la vorágine electoral del 2025 para tomar ciertas decisiones fundamentales. No se puede esperar mucho en un año con una situación tan crítica como la del país, pero podría empezar, por ejemplo, si usted me toca el tema de la seguridad, que retome el control de las cárceles. Eso es algo posible de hacerle un año, porque lo otro es una estrategia de largo plazo más compleja que tiene implicaciones incluso geopolíticas. Pero al menos que se dedique a retomar el control de las cárceles como un paso previo, inicial para una estrategia de más largo plazo. Habrá que ver si él tiene esa visión de futuro, de mediano y largo plazo dentro de sus perspectivas, o si está más bien, como ya lo señaló, empeñado en la reelección del 2025, lo cual sería bastante negativo para un gobierno. Y ahora, en estos 2 meses, porque faltan prácticamente 2 meses para que asuma el poder, ¿cuáles considera como procedentes los pasos que debería dar Daniel Noboa? Inmediatamente tiene que señalar cuál va a ser su gabinete, para al menos saber cuáles son los ministros fundamentales en ciertas carteras. Usted entiende economía, trabajo, defensa, porque es gobierno, porque son fundamentales para gobernar este país, ¿no? Habrá que ver cuál es en esencia su ministro de gobierno, que es una pieza que es fundamental en estos momentos, ¿no? Y luego tendría que más o menos definir algunos objetivos viables, ¿no? Por eso le señalaba, Gustavo, que hablar de programas de gobierno en un plazo tan corto es una cuestión muy retórica. Hay propuestas que se hicieron los dos finalistas, González y Noboa, que no serían viables ni posibles ni siquiera en un periodo de 4 años, mucho menos en año y medio. De manera que creo que él debería ya plantearse claramente cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, ¿está dispuesto a ir por la consulta popular? Pues si lo va a hacer, tendría ya de una vez que tener un paquete de preguntas y empezar a discutirlas y a tramitarlas para ver si es viable o no. Cosas así me parece que el país requiere, al menos para tener cierta certeza de lo que piensa hacer Daniel Noboa en la presidencia de la República. Hablar de paz en el país, de un retorno, digamos, a una normalidad o tranquilidad que otrora era un atributo de Ecuador, con la permeabilidad de la delincuencia, de las mafias que se ha podido evidenciar en la política, es también hablar de gobernabilidad y gobernanza. En cuanto a los pasos que debería dar Daniel Noboa en este sentido, ¿qué es lo que piensa usted? Mire, Gustavo, el tema de la seguridad no es solamente fundamental para gobernar un país, es fundamental para la economía. Fíjese lo que está sucediendo en el país. Todos los negocios, pequeños negocios, medianos negocios que están cerrando, que están restringiendo sus actividades por efecto de inseguridad, repercute en la economía nacional. El tema de la migración, mucha gente también se va porque no solo no ve futuro, porque ve un futuro muy peligroso en el país. Todos esos elementos conspiran contra la posibilidad de recuperar la economía. De manera que el tema de gobernar el país, creo que lo de resolver o empezar una estrategia para resolver lo de inseguridad es un paso fundamental en todos los sentidos. Es para, inclusive para recuperar el ánimo, el talante positivo de la gente. Es decir, con una situación de inseguridad como la que vivimos es difícil plantearse objetivos ni siquiera inmediatos, mucho menos de mediano plazo. ¿Y los otros poderes y funciones del Estado? Bueno, es obvio y se ha sido ya denunciado que el crimen organizado ya ha permeado a todas las instituciones del Estado, ¿no? Al menos eso es lo que se evidencia en una serie de información de la que se dispone, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que salga de la justicia, para que salga de la fuerza pública, tanto el ejército como la policía? ¿Cómo hacemos para que salga de otras instituciones que son fundamentales para un funcionamiento, hablemos medianamente democrático y medianamente institucionalizado del país?
Es compleja la situación, Gustavo, de esto hemos hablado ya muchas veces aquí, y el tema es cómo se resuelve este problema de la amenaza del crimen organizado. Y claro, pocas cosas se pueden hacer por ahora, pero yo le vuelvo a decir lo que siempre he señalado aquí en este medio. El problema del narcotráfico y del crimen organizado es un problema geopolítico, un problema global. El Estado ecuatoriano ni ningún gobierno tiene la capacidad por sí solo de resolverlo. Debe haber una estrategia conjunta, sobre todo de los países pobres, países del sur, que son los más afectados por los, digamos, por los efectos más nocivos del narcotráfico, como es la violencia. Tienen que hacer una política, una ofensiva conjunta para exigir a los países consumidores una respuesta más eficiente para combatir ese delito. De otra manera, es complicadísimo, Gustavo, pero al menos se puede pedir que ese fenómeno vaya prácticamente copando toda la vida social, porque ese momento ya la propia capacidad del Estado va a desaparecer, como ocurre en ciertas zonas de México o de Colombia. Algo tanto, diríamos, alentador que se ha dado en estos días han sido varios de los discursos, entre ellos el de la perdedora Luisa González, quien habló de que Noboa podría contar con los votos de Alianza País mientras no se trate de privatizaciones. Y varios otros integrantes de este partido, y tengo que mencionarlo por la fuerza política que tiene, que están ocupando funciones públicas, alcaldías en las tres principales ciudades de Ecuador, en dos de ellas, en el Azuay, me refiero a la prefectura. Todos han hecho un llamado a trabajar conjuntamente con el gobierno. ¿Ve usted posibilidades en Ecuador en tiempos actuales donde la clase política está muy desgastada, no solamente en Ecuador, en otros países del mundo también, que se puedan llegar a acuerdos, emulando lo que ha pasado en otros países, como en España, por ejemplo, con el acuerdo de la Moncloa? Mire, Gustavo, yo aspiraría a que eso fuera viable, porque eso es parte de una necesidad de un diálogo, la búsqueda de acuerdos, sin desconocer las diferencias ni las contradicciones que pueden existir, que son necesarias. El problema en el caso de Alianza País, que es la primera fuerza en la Asamblea y que indudablemente tiene algunas fuerzas regadas por todo el país en los gobiernos locales, el problema de ese partido es su líder. ¿Cómo en parte de esas declaraciones llamando a la unidad, a la colaboración, a un eventual diálogo, con ese discurso absolutamente atrabiliario y de odio del presidente Correa? Ahí tienen que resolver qué hacer con su líder, ¿no? Porque dada la visión y el análisis tan simplón, tan preciso del resultado electoral, pero además lleno de resentimiento y de venganza, uno se pregunta, bueno, ¿de qué tipo de acercamiento o de confluencia pueden estar hablando? Tendrán que decidir internamente en el correísmo cuál va a ser realmente la línea de comportamiento en el próximo año y medio. Habría que esperar, pero usted no puede este momento a cierta saber si en efecto el discurso de la señora Guiñaga, de la señora González o del señor Pavel Muñoz tienen una fuerza y tienen una consistencia, o si se va a atravesar ahí el discurso atrabiliario de Rafael Correa y va a tirar estas intenciones de acercarse al próximo gobierno. Tendrán ellos que resolver internamente, pero hasta el momento no hay la certeza de que en efecto eso vaya a ocurrir. 2 meses, licenciado Kubi, puede ser mucho o muy poco tiempo, de acuerdo con lo relativo que lo podamos ver. ¿Qué en cuanto al actual gobierno y al presidente Lazo, a más de su carta y el libro de sus obras que ha anunciado que dejará? Yo creo que lo mejor que puede Guillermo Lazo es una mínima decencia su pasado gobierno y ya no tratar de hacer jugadas o movidas de última hora. Fíjese lo que quiso hacer con esta decreto ley que ventajosamente fue rechazado por la Corte Constitucional, donde entregaba casi que de un plumazo 60,000 hectáreas de playas a los empresarios camaroneros para que se cubra toda la afectación por el nombre del niño. Y esas cosas que ya afectan la escasa y mínima credibilidad o la escasa y mínima vocación democrática que de alguna manera demostró Lazo. Porque hay que reconocer el hecho de que él haya convocado a la muerte cruzada, haya aceptado la institucionalidad, ya haya renunciado a lanzarse a la reelección, es un acto
tolerar corrupción política. Yo creo que ese poco saldo que tenía lo está desgastando con este tipo de medidas y de gestiones de última hora. Yo creo que en este momento tiene que hacer una transición responsable, una transición clara y transparente de la administración pública hacia el nuevo gobierno y limitarse a eso, porque realmente no veo que tenga la más mínima posibilidad ni legitimidad para tomar decisiones de última hora. Esas pocas pistas que tenemos sobre el gobierno de Noboa, pues no fue una campaña electoral realmente debatida con profundidad ni a fondo. ¿Qué le dicen a usted? Hay esos anuncios de que iremos en forma inmediata a una consulta popular que se la hará en aproximadamente 90 días. Hay 4 o 5 nombres de potenciales ministros que vienen con una característica común de ser empresarios y poco más que eso es lo que tenemos al momento. Vamos a partir de una constatación. Creo que el señor Daniel Noboa ni tenía previsto llegar a ser presidente de la República ni estaba preparado. Mi lectura es que él pensó utilizar este proceso electoral como un escalón en una carrera política. Y claro, se encontró por una serie de factores que no viene al caso analizar, se encuentra con la presidencia de la República. Y es obvio que debe estar muy preocupado respecto de la capacidad de asumir el gobierno. Usted sabe que para la administración pública necesita al menos mínimo unos 1,000 cuadros de alto y mediano nivel para las funciones concretas de la administración pública, que son enormes. Y entonces él ni siquiera tiene un gabinete, por lo tanto es complicadísimo. Entiendo que él sí da a apoyar en una serie de, digamos, de fuerzas, de grupos que le pueden dar una mano, pero eso no necesariamente le da una coherencia a un gobierno. Entonces, yo no he visto los nombres que ha señalado. Usted me acaba de decir que ha dado ya 4 o 5. Hasta el momento yo no conozco. Pero entiendo que buscará, claro, gente de su entorno con una visión más empresarial. Pero tiene que tener mucho cuidado. Acuérdese lo que le pasó a Guillermo Lasso. Pensar en administrar un espacio tan complejo, difícil y volátil como el sector público con gente de la empresa privada es no solamente difícil, a ratos es imposible. Justamente con respecto a estos temas, alguna ausencia bastante notoria se da con respecto a nexos entre el nuevo presidente y los grupos sociales, la ciudadanía, la sociedad civil. ¿Cómo enfrentar este tema, cómo acometer este tema más bien por parte del nuevo presidente y las preocupaciones que en este mismo sentido ha generado la vicepresidenta de Ecuador? Mire, Daniel Noboa, uno de los propósitos que tiene que plantearse, y en serio, con responsabilidad, es un diálogo con los sectores sociales. No se olvide, Gustavo, que la debacle del gobierno del presidente Lasso empieza con el paro de junio. Después de que tenía un alto índice de popularidad por lo de la vacunación, no logra o no tiene la voluntad de negociar, de entrar a resolver ciertas demandas que hubieran sido lo mejor para el país, se da el paro y en ese momento propicia que la oposición parlamentaria de la alianza entre Correa y Nebot se le bote al cuello y termine provocando la muerte cruzada, entre otras cosas, ¿sí? De manera que un gobierno tiene que de entrada plantearse seriamente diálogo con el movimiento indígena, con todo el movimiento ecologista que ha tenido una victoria que no puede ser desconocida en la última consulta, y con el movimiento de mujeres. Y en ese caso, por ejemplo, para la agenda de las mujeres tendría que llamarle un poco al orden a la vicepresidenta, porque con ese discurso totalmente conservador, reaccionario, retrógrado, difícilmente se puede entender puentes con las demandas, no solamente de las mujeres organizadas y feministas, de las mujeres en general. Así es que ahí tiene una tarea urgente. ¿Cómo va a afrontar la relación del nuevo gobierno con estos sectores sociales? No puede desconocer. Si se dedica únicamente a buscar acuerdos parlamentarios o acuerdos con los gobiernos locales, puede sacar algún tipo de ventaja, pero lo otro es, desde mi punto de vista, es fundamental e impostergable. No se le puede pedir más de lo que puede ofrecer al señor Daniel Noboa por la forma que llega al poder y por lo que representa. Yo realmente me sorprendí escuchar cuando se declaraba que estaba entre el centro izquierda y la centro derecha. Él es un empresario, es un hombre que tiene una trayectoria, un discurso bastante conservador, que podríamos ubicarlo en la derecha. Eso es una opción, ¿no? Tampoco es que vamos nosotros a deslegitimar la opción de que un presidente, un político sea de derecha o de izquierda, ¿no? Sería
absurdo, ¿no? El tema, más bien, Gustavo, es qué le propone al país. ¿Qué le propone para 1 año y medio de gobierno? Y claro, si usted revisa las posturas que mantuvieron ambos candidatos en los 3 o 4 meses de campaña, usted se da cuenta de que ahí no hay nada consistente. Son propuestas muy generales, algunas inalcanzables en tan corto tiempo y otras que más bien tendían a esquivar el bulto de los problemas concretos. Por ejemplo, en empleo. Yo no he escuchado que digan realmente qué es posible hacer para el empleo en este país. Porque si usted frena un poco la inseguridad y reactiva el empleo, eso puede ser de gran beneficio para este país. Pero yo no sé cómo lo piensan hacer. Entonces habría que esperar este momento que el señor Noboa en 15 días al menos diga muy bien, estas son las líneas fundamentales para enfrentar la grave crisis que vive el país. Y frente a eso... En lo económico, licenciado Kubi, la situación actual es muy compleja y sería realmente una invitación o una alta tentación a continuar con el extractivismo en Ecuador. Eso es complicadísimo. Me preguntaron el otro día, Gustavo, en una entrevista, que de dónde se va a suplir las, digamos, lo que se pierde por el tema de la explotación de la SUNY. Yo les decía, muy bien, hay un informe de la CEPAL. En este país, la evasión tributaria alcanza los 7,000 millones de dólares promedio anual. 7,000 millones. La evasión tributaria no es que usted le va a cobrar a alguien más, es un dinero que existe y que la gente se niega a pagar. O sea, el impuesto a la renta, usted gana y tiene que pagar un porcentaje, no paga. Cobra el IVA y no paga, no entrega al Estado. Son 7,000 millones según la CEPAL, no es invento mío. Bueno, si usted define una política de cumplimiento estricto de esa obligación tributaria, no es subir impuestos, ya tiene usted una enorme cantidad de dinero para por lo menos suplir no solo del Yasuní, sino otras necesidades, otros huecos fiscales. El tema es que tiene que haber una voluntad y una decisión política de un gobierno. Y habrá que ver si el señor Noboa está dispuesto a cobrarle a sus amigos empresarios, porque los que más evaden impuestos aquí son los grupos empresariales. Si no me equivoco, es alrededor de 5,000 millones en impuesto a la renta empresarial y personal. Y la mayoría son grandes empresas. Y tenemos como 2,000 millones en IVA. Pero todo está relacionado con la actividad económica privada. De manera que, a ver, yo no estoy pidiendo suban impuestos ni cobren a los deudores. Impidan la evasión tributaria. Pero esa es una decisión firme. Usted, como miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué es lo que esperaría de este gobierno? Personalmente, no mucho, Gustavo, porque lamentablemente las prácticas no acompañan una visión esperanzadora respecto de eso. No se olvide que uno de los morosos de la tributación en este país es el Grupo Noboa, el grupo del padre del presidente. Habrá que darle el beneficio y la duda de que es un problema de su padre y no suyo. Pero lo que pasa es que tenemos ya malas experiencias respecto de estos, digamos, representantes del sector privado cuando llegan al poder público. Vea lo que ha pasado con el señor Guillermo Lasso. Y claro, antes no se le podía cuestionar, había que esperar a que llegara al gobierno. Llegó y mire lo que sucedió. Gracias, el licenciado Kubi, por habernos acompañado. Gracias. Declaraciones del licenciado Juan Kubi, analista político, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.